Gracias por acompañarnos en la señal de éxito. Fíjese que el territorio internacional no lo iniciamos con la invasión de Rusia a Ucrania, que también es noticia. Claro. Mire, el mundo de España nos tiene que al menos 9 palestinos fueron asesinados por el ejército israelí en una de las jornadas más sangrientas de los últimos años. Una incursión del ejército hebreo en campo de refugiados de Jenin, de la Cisjordania ocupada, ha provocado enfrentamientos armados. El pasado jueves, Palestina lloró una de sus mañanas más trágicas en los últimos años. Al menos 9 personas han sido asesinadas por el ejército israelí en Jenin, al norte Cisjordania, ocupada. La incursión en el campo de refugiados ha dejado una veintena de heridos en lo que va de año. Las fuerzas israelíes han matado a más de un palestino al día. Creo que habría que agregar un décimo que herido y que terminó en el hospital. La tensión y el desgarro se apoderaron de la ciudad de Jenin. La violencia agravada en el último año por las ofensivas militares israelíes en territorio ocupado. Después de la incursión de los soldados en el campo de refugiados, la situación ha escalado hasta convertirse en una de las zonas más letales del último lustro. Según el Ministerio de Salud palestino, las fuerzas israelíes han obstruido el trabajo del personal sanitario y las ambulancias disparando contra una de ellas. Eso repito, en el mundo. Ahora, en Euronews leemos que Jerusalén se encuentra en estado de máxima alerta tras ser el epicentro de 2 atentados con arma de fuego en menos de 24 horas, que hasta el momento han dejado 7 israelíes muertos y 5 heridos en medio de una escalada de violencia en la zona. En la tarde del viernes, al menos 7 personas han muerto en este atentado con arma de fuego frente a una sinagoga de Neve Yaakov, un asentamiento judío cercano a Jerusalén, lo han informado los servicios de emergencia. La directora del hospital Hadassah Mount Scopus, Tamar Elfram, compartió detalles de las condiciones de los heridos. 3 heridos de este grave atentado ingresaron en la unidad de traumatología del hospital Hadassah Mount Scopus. Lamentablemente, una de las heridas, de unos 40 años, fue declarada muerta a su llegada al hospital. Otros 2 heridos, un hombre de unos 20 años y un muchacho de entre 14 y 15 años, se encuentran en la sala de operaciones en este momento. Los familiares están presentes junto a él. Medios locales informaron que el sospechoso de haber perpetrado el tiroteo en la sinagoga el viernes había sido baleado por fuerzas de seguridad cuando huía de la escena. Por otra parte, el último ataque se registró por la mañana del sábado en el asentamiento de colonos judíos Ciudad de David, ubicado dentro del barrio palestino de Silvan, en Jerusalén este ocupado. Como resultado del tiroteo hay 2 heridos. El sospechoso del tiroteo fue neutralizado, indicó la policía en un comunicado sobre el agresor identificado como un palestino de 13 años residente en Jerusalén Este. El vocero de la policía del distrito de Jerusalén, Dan El-Zune, declaró sobre el estado del terrorista. En este momento, el terrorista se encuentra en el hospital, a donde fue enviado por las fuerzas de seguridad que llegaron al lugar del ataque. Constatamos un destacado aumento en el nivel de terror que no habíamos visto antes. Ayer mismo hubo otro terrible ataque. Sigo leyendo de Euronews. El sábado la policía israelí dijo que había arrestado a 42 personas en relación con el tiroteo del viernes, algunos de ellos de la familia del terrorista, parientes y allegados. Musa Al-Kam, padre del autor del ataque, dio declaraciones a la prensa. No puedo negar ni confirmar si alguien le provocó para vengarse por su abuelo asesinado por judíos. Lo sé, es mi hijo, pero no sé por qué lo hizo. Israel, a todas estas, endurece las medidas contra familiares de los atacantes palestinos, lo tiene Deutsche Welle. Las fuerzas de seguridad israelíes sellaron este domingo el domicilio familiar del palestino que mató a 7 personas el viernes frente a una sinagoga en Jerusalén Este, en una de las medidas de represalia contra los familiares del terrorista, anunciadas ayer por el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Incrementamos y desplegamos las fuerzas de seguridad. En un rápido procedimiento sellaremos y destruiremos las casas de los terroristas para que los responsables rindan cuentas. Líderes de las principales iglesias cristianas en Jerusalén instaron a israelíes y palestinos a detener la violencia en la región tras una serie de episodios en los últimos días que se saldaron con la muerte ya de 18 personas. Los patriarcas y líderes de las iglesias de Jerusalén llamamos a todas las partes en Tierra Santa a mostrar moderación y autocontrol. Hemos advertido repetidamente contra la explosión de un ciclo de violencia sin sentido que solo traerá sufrimiento para todos. Esto a través de un comunicado conjunto difundido este día domingo. Tal estado de cosas solo conducirá a atrocidades y terror como consecuencia general, alejándonos de la tan ansiada paz y estabilidad que todos buscamos. De hecho, en ese sentido, el Papa Francisco ha condenado la espiral de muerte en Tierra Santa y pide buscar vías de diálogo. El Papa Francisco se ha unido a este coro de voces que piden calma y diálogo entre israelíes y palestinos para detener la que definió como creciente espiral de muerte en Oriente Próximo.
Con gran dolor me entero de las noticias que llegan de Tierra Santa, en particular la muerte de 10 palestinos, entre ellos una mujer, durante acciones militares antiterroristas israelíes en Palestina, y de lo sucedido cerca de Jerusalén el viernes por la noche, cuando 7 judíos israelíes fueron asesinados por un palestino y 3 resultaron heridos cuando salían de una sinagoga. La espiral de muerte, que aumenta día a día, no hace más que cerrar los pocos resquicios de confianza que existen entre los dos pueblos. Desde principios de año han muerto decenas de palestinos en tiroteos con el ejército israelí. Hago un llamamiento a los dos gobiernos y a la comunidad internacional para que encuentren de inmediato, sin demora, otras vías que incluyan el diálogo y la búsqueda sincera de la paz. Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos condenó el viernes el aparente ataque terrorista, si lo califican en Jerusalén, en los términos más enérgicos. Esto es absolutamente horrible, lo dijo el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel. Nuestros pensamientos, oraciones y condolencias están con quienes perdieron la vida y los heridos en este atroz acto de violencia. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y le ofreció todos los medios de apoyo apropiados, según informó la propia Casa Blanca. Bueno, esto como para entrar en contexto, ¿qué tenemos? Lo más reciente, bueno, medios internacionales, como habrán visto, no dudan en calificar lo que sucede allí en Oriente Medio como violencia desatada. Quizás recuerden que a través de nuestros titulares hicimos mención a ese ingreso del ejército israelí en una localidad de Cisjordania, en una operación que dejó finalmente 10 palestinos fallecidos, 9 más ese herido del que hablaba. Luego este ataque a la sinagoga que dejó 8 muertos en Jerusalén un día después. Y ayer, tan reciente como ayer, un niño palestino de 13 años, a quien el día anterior tropas israelíes mataron a su amigo de 16, hirió de bala a 2 colonos israelíes en un ciclo sin fin, como colocan en la prensa en página 12. La escalada mutua de represalias y venganzas conducirá a una nueva guerra, analizan allí en este medio. Y allí nos detenemos precisamente. Tengo en la línea telefónica, tengo vía Zoom también a Jonathan Berim. Él es rabino, divulgador, periodista, analista residenciado en Israel. Jonathan, muy buen día. ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Jonathan, ¿cómo se han vivido los últimos días en la zona? Descríbanos. Bueno, es un conflicto, como bien dijiste, que ya lleva mucho tiempo y que por momentos se recrudece, por momentos tiene más calma y por lo tanto la población acá en Jerusalén, puntualmente, que es donde yo vivo, estamos haciendo vida totalmente normal, pero siempre atentos a los recaudos, a las instrucciones de la policía, los medios, las fuerzas policiales están en su máxima alerta, todo ciudadano tiene que reportar si ve alguna condición conflictiva, alguna cosa sospechosa para que los policías lo puedan agarrar a tiempo, y justamente estamos todos viviendo una situación que nadie persigue, nadie le gusta el conflicto, nadie le gustan las muertes, nadie las busca, nadie en su sano juicio tendría que tener eso como objetivo, pero bueno, estamos en una espiral que esperemos que pronto se apacigüe. ¿Cómo tratar de restringir, de limitar, de controlar a los radicales de lado y lado? Bueno, ese tema es de los más conflictivos porque siempre hay radicales en todos lados. Ahora, el tema es qué hace el gobierno de cada lado con los radicales. Acá en Israel hay un sistema de justicia muy fuerte, ahora se está analizando la reforma, pues para otra charla si quieren, pero justamente cuando hay un radical que comete un hecho de violencia contra otros judíos, contra un palestino, contra quien sea, es apresado por la policía, se lleva a juicio, se lo condena como corresponde. Ahora, el tema es, a veces que, por lo menos desde mi punto de vista, hace falta un socio siempre para que esto se dé. Con la autoridad palestina, la cooperación tiene sus épocas, a veces que es más positiva y a veces que es más negativa. Justamente después del último enfrentamiento que mencionaste de Jenin, se habló de por fin a esa cooperación, pero esa cooperación incluso cuando se da no es 100% plena. Por ejemplo, todo lo que pasó en Jenin fue justamente una redada de los servicios de seguridad israelíes, porque en las últimas 3 semanas hubo varios intentos de atentado contra puestos militares puede llamarse lobos solitarios o gente así suelta que va en un auto, uno maneja, otro lleva un arma de fuego de mucho calibre, automática y muy peligrosa, dispara contra un puesto, dispara contra un lugar a veces civil y salen y huyen. Y por eso hay que justamente estar muy atentos en estas situaciones. De hecho, justo el sábado a la noche no trascendió tanto, pero una situación similar, un comando palestino trató de hacer lo mismo con un restaurante lleno de gente, el arma disparó una ráfaga de 15 tiros, por suerte todos impactaron en las paredes, y después el arma se les trabó y salieron huyendo con el auto. Entonces el ejército israelí tiene que tomar medidas contra esta gente porque la autoridad palestina no los deporta y tampoco los mete presos. Y eso fue lo que ocurrió en Jenin cuando el ejército entró ahí
por dos motivos. Uno, que había la mitad del grupo que estaba reunido ahí en Jenin habían sido culpables de esta clase de atentados de lobos solitarios en los días previos, y el resto del grupo, según el Servicio de Inteligencia israelí, que después de vuelta se lleva a juicio, se evalúa, estaba planificando un atentado inmediato. De hecho, las redadas suelen ser de noche, y esta fue de día especialmente por eso. Era la inmediatez de la información y del peligro, por eso entró de día. Cuando la policía entró, en vez de entregarse los policías llamados terroristas, lo que hicieron fue entrar en combate, salieron disparando contra las fuerzas de seguridad, y en ese intercambio de disparos cayeron ahora ya 9 terroristas y una mujer que también fue herida, que se está investigando cuál fue la situación y por qué salió herida una mujer que aparentemente no estaba en una parte del conflicto. Después sí, eso muchos lo relacionan con lo que pasó en Israel, pero también hay que saber diferenciar, porque uno fue un enfrentamiento armado entre fuerzas ambas armadas, ambas portadoras de armas, y el otro fue un asesinato de civiles saliendo de una sinagoga, que no es, yo en mi punto de vista, si bien ambas son muertes y ambas son dolorosas, no es comparable uno con otro por la gravedad de la situación. Estamos conversando con Jonathan Berim, periodista, analista, residenciado en Israel. Jonathan, muy probablemente podría interpretarse así que este ataque de este niño palestino de 13 años tenga justificación en el asesinato de su amigo, igual que el ataque a la sinagoga puede encontrar justificación en lo ocurrido en Cisjordania. Lo ocurrido en Cisjordania puede que responda a información, como bien dice, recibida, y así podrían justificarse centenares de años en este conflicto. ¿Cuánto cuesta mirar al presente, pero sobre todo desde este presente al futuro? Ya es algo que lamentablemente se está haciendo cada vez más difícil, porque el desgaste que lleva la situación lo hace todavía más complejo el conflicto. Hubo un montón de intentos de hacer la paz desde Oslo hasta el día de hoy, todavía con Arafat en vida, y se trató de ofrecer todo lo que Israel trató, y de hecho la población israelí se tornó también a la derecha un poco por el fracaso de eso. O sea, una vez que uno tiene un socio para la paz, puede hacer la paz, pero quizás hasta el gesto de Arafat en su momento cuando fue a recibir el premio vestido de uniforme militar, el Nobel de la Paz, fue algo también ya conflictivo, pero de ahí, incluso ahí todavía la población israelí tenía mucha esperanza en el cambio, esperanza en encontrar un socio para la paz, pero después se fue yendo atrás cuando toda propuesta caía en saco vacío. Estuvo después la de varios primeros ministros que trataron también del mismo lado del arco político, como fue el caso de Barak o el caso de Olmert, que trataron de ofrecer todo, que casi en la negociación uno ofrece, si uno tiene del 1 al 10, bueno, vamos al 10, pero con tal de firmar el acuerdo, y siempre surgió un pero, siempre surgió una contra, al punto tal que la población israelí, el sentimiento generalizado es, van a querer realmente la paz, si la quieren acá estamos, pero mientras tanto tenemos que estar cada vez más duros, porque aparentemente no es que quieren la paz, sino como los reclamos, como en su momento era la carta de la OLP o el Hamas, que dicen, queremos toda la tierra, queremos echar a los judíos al mar, y eso no es negociable. O sea, la idea es que se aprenda a convivir, haya un cambio radical, pero radical en la política y para bien, pensando justamente en ver un futuro, ver la luz al final del túnel, que yo personalmente creo que se puede, pero depende todavía de muchos pasos para dar. Jonathan, para terminar, había cuenta de estos titulares por lo que acabamos de recorrer nuestro panorama internacional, y que pese a ello diga, como decía al inicio, que se vive una vida normal en Israel. ¿Hay temor, temen de una escalada, como anticipan algunos analistas? La población israelí, yo me incluyo, yo vivo aquí hace unos 9 años, es una población que tiene una capacidad de adaptación muy fuerte. Lamentablemente, mucho ganado en conflictos. O sea, yo llevo acá 9 años y ya tuve que correr al búnker, al refugio por disparos de misiles y un montón de situaciones que no son de lo más agradable, pero el día a día se lleva con normalidad, porque justamente se busca que esa dinámica y esos problemas, incluso que están casi constantes de que Israel se creó hasta el día de hoy, no afecten el día a día y permitan el crecimiento y la sociedad siga avanzando. Sí, con atención, sí, con estar siempre despierto en la calle, que movimientos se van alrededor de uno para hacer la denuncia correspondiente en caso de que haga falta, pero siempre con esperanza y con atención a lo que puede ocurrir. A Jonathan Berim lo pueden seguir tanto en Twitter como en Instagram a través de su cuenta @JonathanBerim, con B alta y terminando en M de mamá. Jonathan Berim, gracias por atendernos esta mañana, muy gentil. Un gusto para mí estar con ustedes. Rabino, divulgador, periodista, analista residenciado en Israel, Jonathan Berim. Tengo también en la línea telefónica, claro, en análisis también desde la distancia, al abogado, al profesor de historia en la Universidad Monte Ávila, al embajador Antonio Rodríguez Iturbe. Embajador, bienvenido, ¿cómo está?
Muy bien, gracias, muchas gracias. Estamos aquí a la orden. Embajador, algunos califican lo que sucede hoy en Oriente Medio como el eterno retorno a la violencia. Le pregunto, ¿tiene sentido preguntarse a estas alturas qué fue primero? No tiene mucho sentido preguntarse a estas alturas qué fue primero. En realidad, la motivación podría venir desde muchísimos años atrás, que existe pues esa especie de odio continuo entre ambas facciones radicales. Uh-huh. Ahora bien, el comienzo en realidad viene dado por un ataque contra un grupo de la yihad islámica por parte de Israel y Yemen, y eso desencadena una violencia ciertamente en Jerusalén y viene el ataque nuevamente. Entonces nuevamente no viene el ataque a la sinagoga con la muerte de los palestinos y luego la retaliación justamente contra ese ataque. Es decir, es una sucesión de eventos que produce un efecto dominó, llamémoslo de esa manera. La solución ciertamente no se ve cercana, parece parte de un ciclo ciertamente que cada cierto tiempo, aunque es en los últimos años como más frecuente, pues hay un ataque palestino, hay una retaliación israelí, como las leyes draconianas, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? ¿Quién tiene la culpa ciertamente en estos casos? Bueno, ciertamente en principio el movimiento de la yihad islámica, el movimiento de Hamas, ciertamente no van a cejar en sus ataques, sobre todo desde la franja de Gaza, donde tienen una altura que pueden lanzar cohetes y los han venido lanzando. Uh-huh. Y tampoco en este momento con el presidente israelí, que es de extrema derecha, con Benjamín Netanyahu, ciertamente que es de los llamados la gente muy dura, en este sentido no se ve poco probable ciertamente que haya una especie de tregua por los momentos, hasta que poco a poco las cosas lleguen a otro nivel. Que esto escale a una situación más grande es impredecible, ciertamente es absolutamente impredecible. Tendría que haber, yo creo, una situación todavía más grave aún, digamos, de una invasión israelí a la franja de Gaza, por ejemplo, ¿no? Por Cisjordania, para que pueda desencadenarse entonces una especie de guerra. Pero la guerra yo creo que seguiría siendo entre las facciones terroristas de Hamas y Hezbollah y la yihad islámica contra el pueblo israelí y contra el gobierno israelí, y no una guerra mucho más amplia, digamos, del pueblo musulmán o de los estados musulmanes. Embajador, no ha habido hasta ahora, lamentablemente, no hay al día de hoy, y uno se pregunta si habrá una fórmula para terminar con tanta violencia, con tanta muerte. El Papa, le leíamos, pide a Israel y Palestina buscar el camino de la paz. Le pregunto, ¿qué ha funcionado en el pasado? ¿Qué tregua pudo haber servido en el pasado que pueda ser utilizada como punto de partida? Porque creo que hay que ponerse muy creativo. ¿Se le ocurre algo en su carrera diplomática? ¿Alguna vez se paseó por la posibilidad de una solución para la zona, vista desde la distancia, claro? No, se ha pasado solución para la zona, pero esa fue la solución más cercana que hubo, ciertamente fue en la época de Isaac Rabin y Yasser Arafat. Sí. Y lo que pasó fue justamente que facciones extremistas de ambos lados terminan asesinando a uno y aparentemente también al otro, ¿no? Entonces vino después de la declaración de Washington la hoja de ruta, ¿no? Que fue en comienzos del año 2000, pero lamentablemente pues no hay la disposición, porque no hay los seres humanos, digamos, dispuestos a ello. Uno piensa en Simón Pérez, por ejemplo, que quizás podría lograrse algo por ese lado, pero ciertamente Simón Pérez ya no está. Así es. Y quien está es una persona más radical. Uno piensa en la autoridad palestina, y la autoridad palestina tampoco, aunque pueda ser un poco más moderada, no va a aceptar ciertamente la muerte de las redadas israelíes y la muerte en consecuencia de los palestinos, porque por supuesto entraría en conflicto con su propia gente. Sí. Entonces la situación ciertamente es de nunca acabar, yo diría, y no se ve a corto plazo una solución a eso. Lo que puede verse a corto plazo es una especie de pequeña tregua si no hay estos ataques, ¿no? Y que no sería raro verla, porque ya ha sucedido en ocasiones anteriores, ¿no?
El miedo que hay es que esto ciertamente escale, porque ha habido además de eso un ataque israelí, digamos, a un campo de municiones de Irán, por ejemplo, aparte. Esto puede escalar a conflictos en la región como tal y traer una consecuencia más seria todavía. Pero hasta ahora yo creo que esto eventualmente va a llegar a una situación en la cual eventualmente se van a suavizar las tensiones, pero va a continuar el drama que ocurre mientras se lancen cohetes de ambos lados. Claro, y el peligro es mayor considerando los aliados que cada parte tiene. Así es. Gracias, embajador, por su tiempo esta mañana. Gracias a ustedes. Feliz día, que esté muy bien. Ahora conversamos con el embajador Antonio Rodríguez Iturbe, abogado, profesor de Historia en la Universidad Monte Ávila. Previamente lo hicimos con el rabino, divulgador, periodista, analista, residenciado en Israel, Jonathan Berim, a propósito de este conflicto. Les decía que también es noticia Ucrania, 3 titulares al menos. Deutsche Welle nos tiene bombardeo